Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial en donde se va a dar el inicio al estudio del conjunto de los números racionales. Bien, para ello entonces vamos a empezar haciendo una revisión de conocimientos previos. Estos son los siguientes. Vamos recordando. ¿Cuáles son los números naturales? Son aquellos números que se utilizan para contar. Se los representa con la letra N, ¿sí? Y matemáticamente se definen así, ¿sí? Como 1, 2, 3, 4. A pesar de que algunos autores consideran al 0 también como un número natural. Sin embargo, la definición original son aquellos números que sirven para contar y ahí se empieza con el número 1. Sí, pero bueno, no nos vamos a hacer problema por ello. El siguiente conjunto es el de los números enteros representados por la letra Z, que es el conjunto formado por los números naturales, que son los enteros positivos representados por Z más, sus opuestos, que son los enteros negativos representados por Z menos, y el 0. Matemáticamente se definen de esta manera: Z es igual a Z más unión Z menos unión el elemento 0. Es decir, es la unión del conjunto de los enteros positivos, de los enteros negativos y el 0. Recuerda que los números naturales equivalen a los enteros positivos. Finalmente, debes recordar que una fracción del tipo a sobre b representa la división, el cociente o la razón entre dos números cualesquiera. En base a estos conocimientos previos, empecemos entonces ya con el estudio propiamente de los números racionales. Vamos a empezar a ver su definición y para ello vamos a leer las propuestas de 3 autores. Según Galindo 2007, un número es racional cuando se lo puede expresar como la razón de dos números enteros, es decir, de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros y Q es distinto de 0. Según Bello y Hopf 2009, el conjunto de números racionales está compuesto por todos los números que pueden escribirse como la razón de dos enteros. Según Kaufman y Schwitters 2010, un número racional es cualquier número que se exprese en la forma a sobre b, donde a y b son enteros y b no es 0. En base a estas definiciones, podemos entonces dar una definición sencilla que la recuerdes con facilidad. Y decimos entonces que un número racional es todo número que puede representarse como el cociente o razón de dos números enteros, con denominador distinto de 0. Como estamos hablando del cociente o de la razón de dos números, entonces un número racional tiene la forma a sobre b, donde a y b son números enteros con b distinto de 0, justamente para evitar el problema de la división para 0. A este conjunto numérico se lo representa con la letra Q del inglés quotient, que significa cociente. Matemáticamente entonces el conjunto de números racionales queda definido de esta forma. Q es igual a la razón entre a sobre b, tal que a, b pertenecen a z, es decir, a los enteros, con esta condición, b diferente de 0. Aquí te presento algunos ejemplos. 1/5, menos 3/4, 15 tercios, menos 7 quintos. Como hemos visto, los números racionales están asociadas a las fracciones, por lo tanto vamos a hacer una breve revisión de este tipo de números. En una fracción nosotros identificamos el numerador o dividendo, que se encuentra en la parte superior en relación a la línea de fracción, y tenemos el denominador o divisor, que se encuentra en la parte inferior con respecto a la línea de fracción. Recuerda que este denominador o divisor debe ser diferente de 0. Con respecto a la clasificación de las fracciones o a los tipos de fracciones, entonces tenemos la fracción propia, en donde el numerador es menor que el denominador y por lo tanto la fracción es menor que la unidad. Aquí puedes observar su respectivo ejemplo. La fracción impropia es aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto la fracción es mayor que la unidad. Aquí puedes observar su ejemplo. También tenemos la fracción mixta, que es aquella formada por un entero y una fracción propia. Ejemplo, 7 1/3. Es importante que recuerdes cómo hacer la transformación de una fracción mixta a impropia y viceversa, de una impropia a una fracción mixta. Veamos estos ejemplos. Tomando como referencia el número que acabamos de indicar, 7 1/3.
Para transformar de fracción mixta a impropia, lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicar el entero 7 por el denominador 3. Eso nos da 21 y a este número le sumamos el numerador 1. 21 más 1, 22 y todo esto dividido para el mismo denominador de la fracción 3. Entonces 7 por 3, 21 más 1, 22 tercios. Ahora, si tenemos inicialmente la fracción impropia, por ejemplo 22 tercios, y queremos transformar a fracción mixta, bueno, lo que tú tienes que recordar es que una fracción es una división. ¿Sí? 22 tercios equivale a 22 dividido para 3, por lo tanto, resolvemos la división. 22 dividido para 3 es igual a 7. 7 por 3, 21, de 22, 1. Si quisiera continuar la división, tendría que utilizar decimales, pero ese no es el objetivo si quiero formar la fracción mixta. Dejándole allí, entonces, mira, el número 7, que es el cociente o el resultado de la división, lo escribo como la parte entera. Y después, la fracción propia queda formada de la siguiente manera. En el numerador va el 1, es decir, va el residuo de la división. Y en el denominador de esta fracción va el 3, es decir, va el divisor. De esa manera, entonces, podemos hacer las transformaciones entre fracciones mixtas y fracciones impropias. Desde esta perspectiva, entonces, los números racionales están asociados a valores decimales y también a valores enteros, ya que recordando su definición, tenemos que un número racional es un cociente, es una razón entre dos números, ¿sí? Entonces hay una división de por medio. Entonces veamos algunos ejemplos. Si tengo, por ejemplo, el número racional 5 medios, sé que esto equivale a dividir 5 para 2, lo cual da como resultado un decimal, 2,5. Si tengo, por ejemplo, el número racional 5 tercios, esta fracción representa la división 5 dividido para 3, lo cual da como resultado este número decimal, 1,66666, y este número 6 se repite en forma infinita. Este tipo de números decimales, que están asociados a números racionales, se conoce como números racionales decimales. ¿Sí? Y son números que se los puede transformar a fracción, tema que lo veremos más adelante. Lo importante a tomar en cuenta es que este tipo de fracciones, como 5 medios, como 5 tercios, son números fraccionarios puros, que son aquellos números que resultan de la división de dos números enteros, distintos de 0, tal que el numerador no sea múltiplo del denominador, lo que implica que la fracción no se puede simplificar. Y tú lo puedes ver aquí, 5 medios y 5 tercios no pueden simplificarse. Pero por otro lado tenemos otro tipo de números racionales. Por ejemplo, la fracción 15 quintos equivale a la división 15 dividido para 5, lo cual es igual a 3. Y 3 es un número natural y también es un número entero, un entero positivo. O si tenemos la fracción menos 15 sobre 1, esto equivale a la división menos 15 dividido para 1, lo cual es igual a menos 15, el cual es un número entero. En estos casos estamos viendo que al hacer alguna simplificación o al hacer la operación de la división, el resultado obtenido es un número natural o un número entero. Por lo tanto, todo número natural y entero se puede expresar como una fracción, colocando en el denominador el número 1. Como ejemplos, el número 10 se puede expresar como 10 sobre 1. Y el número menos 4 se puede expresar como menos 4 sobre 1. Por eso decimos que todos los números naturales y enteros se pueden escribir como fracciones. Por lo tanto, los números racionales incluyen a varios tipos de números, como son los números naturales, los números enteros, los números fraccionarios puros y los números racionales decimales. Esto lo puedes observar claramente en este diagrama de Venn, en donde se puede observar la relación que existe entre estos conjuntos numéricos. Así entonces, los números naturales, o el conjunto de los números naturales, está incluido en el conjunto de los números enteros. Y ambos números, a su vez, están contenidos o están incluidos en un conjunto mayor, que es el de los números racionales. Matemáticamente, esto se escribe de esta forma, utilizando este símbolo matemático que significa que está incluido en. Entonces,
Los naturales están incluidos en los enteros y los enteros están incluidos en los racionales. Lo que concluye también que los naturales están incluidos en los racionales. Otra forma de expresar esta relación es indicar que el conjunto de los números naturales y el de los números enteros son subconjuntos del conjunto de los números racionales. Basándonos en este gráfico, también podemos ver desde otro punto de vista y decir que el conjunto de los números racionales contiene o incluye al conjunto de los números enteros y al conjunto de números naturales. Esto lo puedes ver en el gráfico, ya que el conjunto de los números racionales es el mayor y dentro de él tenemos a conjuntos más pequeños. Matemáticamente se expresa de esta manera, en donde se utiliza este símbolo matemático que significa contiene a. Es decir, los racionales contienen a los enteros y los enteros contienen a los naturales. ¿Sí? Con lo que concluimos que los racionales contienen a los naturales. En base a todos estos elementos, a estos detalles, podemos llegar a algunas conclusiones importantes, como por ejemplo, que todo número natural es un número racional. Y aquí un ejemplo, el número 3 lo podemos expresar como 3 sobre 1. Entonces, un número natural ¿sí? se puede expresar como un número racional y por ello pertenece a este conjunto numérico. Asimismo, todo número entero es también un número racional, por la misma razón vista anteriormente. Por ejemplo, el número -7 se puede escribir como -7 sobre 1. Lo podemos escribir como una fracción, y si es una fracción, es un número racional. Sin embargo, no todo número racional es un número natural o un número entero. Fíjate en estos ejemplos. El número racional 9 tercios. ¿Sí? Al hacer la división nos da como resultado un número natural, un número entero, el 3. Pero si tomamos la fracción 9 cuartos, eso ya no nos da como resultado un número natural o un número entero. En este caso es un decimal. ¿Sí? Entonces no todos los números racionales son naturales o enteros. Para finalizar, quiero que recuerdes esto para que lo tengas muy en cuenta de aquí en adelante, de que todo número que se puede expresar como un número entero o como una fracción es un número racional.